Lectura de Dios en la palabra de la carta de San Pablo a los Efesios. La nueva vida en Cristo. Versículo 17. Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en las tinieblas, y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de Él, y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos haciendo algo útil, para que pueda hacer partícipe al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Palabra de Dios. Yo quiero darte, Señor, muchas gracias por tu presencia llena de amor, llena de luz, llena de paz aquí en medio de nosotros. Nos hemos congregado en tu nombre, Señor Jesús. Tú estás en medio de nosotros porque siempre cumples tu promesa. Tú nos amas mucho, Señor. Amas a cada esposa. Amas mucho a cada esposo. Amas a los hijos de estas parejas, Señor. Nos amas a nosotros, tus sacerdotes y religiosos. Eres el amor, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Te damos gracias por este congreso, Señor, por este encuentro de hermanos, por todo lo que vas a comunicarnos por tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que renueves todas estas familias, que a través de ellas renueves después a muchas, Señor. Renueva tu iglesia, oh Jesús. Renuévala por medio de tu Santo Espíritu. Pon, Señor, tus palabras en mis labios. Comunica tu mensaje, el que tú tienes
preparado para tus hijos en esta mañana. Virgen María, pedimos tu protección y la de tu esposo San José. Bendito sea, Señor. El tema que tenemos para este congreso es importantísimo: la renovación en el espíritu de la familia, la auténtica renovación familiar. Hace unos años, Pío XII contemplaba desde la silla de San Pedro el estado del mundo y en un momento que pudiéramos llamar de angustia, dijo: es todo un mundo el que hay que reedificar, restaurar desde sus cimientos. Es todo un mundo el que hay que convertir de salvaje en humano y de humano en divino. Si él viviera en este momento, diría las mismas palabras y tal vez con más fuerza. Cuando contemplamos el panorama mundial a través de las noticias que nos llegan todos los días, y cuando nos detenemos a contemplar el panorama de Colombia, y lo mismo podría decirse de Guatemala representada aquí, tenemos que decir que estamos viviendo una hora verdaderamente difícil. Estamos alarmados al ver el avance del mal en todas sus formas. Cómo se va perdiendo la fe en muchos cristianos. Cómo la moral matrimonial se va también derrumbando. Vemos matrimonios en crisis en todas partes, parejas que se separan a veces después de pocos meses de haber contraído el matrimonio, infidelidades, huérfanos, por el abandono de sus padres, aun cuando ellos no hayan muerto, pero padecen la orfandad. En el campo de las finanzas estamos viendo una crisis tremenda, una quiebra de valores, como tal vez nunca la habíamos comprobado. Hay un hambre de dinero, un deseo de enriquecerse de una manera rápida y fácil que no se detiene delante de ningún delito. Si hay que llegar a la muerte de los demás, pues se causa. Si hay que robar, se roba. Si hay que engañar, se engaña. Vemos cómo la violencia va avanzando en todos estos países. Es algo tremendo lo que está sucediendo. Pero afortunadamente contamos en este momento tan difícil con la renovación espiritual. Pablo VI, ese hombre maravilloso que se abrió como pocos a la presencia y a la acción del Espíritu, dijo un día: para un mundo cada vez más secularizado, nada tan necesario como esta renovación que el Espíritu del Señor está suscitando en los medios y ambientes más diversos. A grandes males, grandes remedios. Vivimos siempre en la realidad de la parábola del trigo y de la cizaña. El Señor va sembrando siempre su trigo, va cultivando su trigo. El maligno está sembrando siempre la cizaña con el deseo de destruir al trigo, pero las fuerzas del infierno no prevalecerán. Es una lucha espiritual la que se está desarrollando en cada persona, en cada hogar, en cada parroquia, en cada municipio, en cada departamento, en cada país. La fuerza del mal es muy grande. Sería una falta de sensatez no descubrirla y no apreciarla.
Pero no podemos sentirnos desanimados ni derrotados, porque nosotros contamos con el poder del Espíritu del Señor. El espíritu del mal está trabajando y consiguiendo mucho, pero el Espíritu del Señor, que es infinitamente poderoso, está también trabajando activamente en su Iglesia. Y una demostración de la acción del Espíritu Santo es la presencia de ustedes aquí. Han tenido que hacer grandes sacrificios para dejar sus hogares, han superado problemas económicos, problemas de salud, problemas de toda índole, y aquí están. ¿Por qué? Porque desean ser dóciles al Espíritu, porque desean llenarse cada día más del Espíritu del Señor. Ustedes quieren renovarse de una manera más profunda para ser después instrumentos de renovación. Alguien dirá, pero sí vale la pena hacer un esfuerzo como este tan grande para unas 100 parejas. Claro que sí. Y si se tratara de 10, valdría el esfuerzo, porque ustedes son multiplicadores. Las luces que ustedes reciban las van a comunicar después a sus parientes, a sus amigos, en los grupos de oración, en las conversaciones, en todas partes. Las gracias que ustedes reciban ahora van a compartirlas después con los demás. Ustedes no se van a quedar con los tesoros que reciban. Estamos en la época de la participación y comunión en la Iglesia, que fue el gran lema de Puebla. Hay que participar y comunicar los bienes. Todos los bienes espirituales que ustedes van a recibir en estos días, los van después a compartir, los van después a comunicar a los demás. La palabra renovación, que es la que empleamos ahora en todas estas realizaciones del Espíritu Santo, es un llamamiento a un cambio total. Cambiar el hombre viejo por el hombre nuevo, como acabamos de oírlo en esta carta a los Efesios. Renovar quiere decir hacer algo nuevo. Tal vez algunos de ustedes o algunas de ustedes inclusive en este momento hayan llegado en crisis espiritual. Tal vez en algunos de los hogares aquí representados hay crisis. Tal vez el amor se ha ido mermando y casi perdiendo. Tal vez los ideales que un día tuvieron han sido cambiados por otros mundanos. Tal vez ustedes han venido para ver si pueden salvar su hogar. Tengan fe. El Espíritu del Señor puede cambiar todo lo malo en bueno. Puede destruir toda crisis de cualquier índole. Puede hacer nueva una pareja. Puede hacer nuevo un hogar. Y puede hacer nueva una sociedad. Lo importante es empezar por donde es necesario hacerlo, por la persona. A veces todo lo que se habla de renovación se queda en las nubes, porque no se aterriza, porque no se llega a lo primero, la persona. Por ejemplo, decimos y oímos a los políticos y a la Iglesia, a toda clase de personas, decir y clamar, es necesario un cambio. Claro que es necesario un cambio. Pero ese cambio no se va a conseguir mientras cada persona no se decida a cambiar. Eso de sentarse uno y aguardar a que cambien los demás es muy cómodo. Que por qué no dan leyes mejores, que por qué la fuerza pública no es más efectiva que esto y lo demás allá, ¿no? Son preguntas inútiles. ¿Por qué no cambio yo? Si deseo un cambio profundo en la sociedad, tengo que buscar mi cambio profundo.
Y lo mismo, si queremos una Colombia nueva, tenemos que cambiarnos, renovarnos cada uno de nosotros. Si queremos que haya un departamento nuevo, el Magdalena o Bolívar o Córdoba o Antioquia o Cundinamarca o el que sea, tenemos que pensar en una renovación de cada uno de nosotros. Si queremos que se renueven nuestras familias, tenemos que empezar por la renovación personal. El documento de Medellín y después Pablo VI hicieron una afirmación muy importante, que no habrá continente nuevo, ni mundo nuevo, si no hay hombres nuevos, renovados por el Evangelio, renovados por el Espíritu Santo. Y esa es la reflexión de esta mañana. Ustedes no piensen ahora en la renovación de la familia. Mañana y pasado mañana pensarán en ese tema. Hoy piensen, yo fulano o yo fulana, tengo que renovarme como persona. Y si yo no empiezo por la renovación personal, mi familia no va a renovarse. Si yo no empiezo por renovarme, por ser un hombre nuevo, una mujer nueva, no puedo pensar en un hogar nuevo. Yo no puedo desear que mis hijos sean renovados, que mi hogar se renueve si no empiezo por mi renovación personal. Yo creo que en la iglesia hace mucha falta esto, aterrizar en la persona. En todas las realidades sobrenaturales. Por ejemplo, lo central en el cristianismo es el amor de Dios. La esencia del cristianismo es el amor que el Señor nos tiene y que nos ha demostrado en Cristo Jesús. Dios es amor. En su amor llegó hasta darnos a su unigénito. Tal fue el amor de ese Dios que quiso que nos llamásemos y fuésemos sus hijos. Y Cristo es llamado el esposo de la iglesia. Pero uno a veces se queda en lo genérico. Sí, Dios ama al hombre, Dios ama a la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia. Pero uno no llega a concretar esa realidad. Dios me ama. Dios es mi esposo. Dios es mi Salvador personal. San Pablo tuvo esa visión muy clara y por eso un día dice, me amó, refiriéndose a Cristo, y se entregó a la muerte por mí. Concretó el plural, nos amó en el singular, me amó y se entregó a la muerte por mí. Mientras no nos decidamos a renovarnos como personas, nos quedaremos siempre en la teoría, en frases muy bonitas, en programas maravillosos, pero todo esto quedará en el aire. La renovación de la persona tiene que abarcar todas las áreas. Tiene que empezar por el área de los sentimientos. El apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Hoy se da mucha importancia al mundo de los sentimientos. Uno de los talleres precisamente tratará ese tema, el diálogo de sentimientos. Los sentimientos han sido a veces despreciados, muy poco valorados, y los sentimientos desempeñan en nosotros un papel importantísimo. Esa parte sensible nuestra es de una importancia definitiva. Pero cuando uno entra a estudiar su vida sentimental, encuentra que muchas veces es muy distinta de la verdadera vida sentimental de Cristo. Cristo se hizo hombre y tuvo sus sentimientos.
Unos sentimientos que estuvieron siempre regulados por la razón, que estuvieron siempre bajo la acción del Espíritu Santo, que nunca se desbordaron en ninguna acción mala. Todos los sentimientos de Cristo fueron ordenados por el Espíritu y por la razón de Cristo. Y nunca encontramos una acción mala en Cristo. ¿Quién de vosotros podrá tacharme de pecado?, dice él un día. La invitación que hace San Pablo a los cristianos es tener en ellos los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Hoy ustedes podrán formularse preguntas como estas: ¿me dominan mis sentimientos o yo ordeno mis sentimientos? La manera como me dejo yo guiar por los sentimientos, ¿ha llevado paz o ha llevado tormenta a mi hogar? Mis sentimientos todos los días se van asemejando más a los de Cristo, o cada día tengo sentimientos más carnales, sentimientos más violentos, sentimientos más inclinados al pecado. El sentimiento como tal no es bueno ni malo, pero ese sentimiento puede llevarnos al bien o al mal, si no lo ponemos bajo la acción de la razón, bajo la fuerza de la voluntad, bajo la acción de la gracia del Espíritu Santo. En ese campo sentimental nosotros pudiéramos ampliar el área y hablar del corazón, que es en la Biblia todo el mundo de los afectos, toda la vida emocional. Todos, me imagino, conocen y han meditado muchas veces aquel gran pasaje del profeta Ezequiel en el capítulo 36, en donde nos habla de ese trasplante, de ese cambio de corazón que solamente puede obrar el Espíritu del Señor. No se trata del trasplante del órgano corazón iniciado por el doctor Barnard. Se trata de algo mucho más profundo que solamente puede realizar el Espíritu del Señor. El cambio de esos sentimientos profundos, el cambio de toda nuestra afectividad, el cambio del corazón en el término bíblico. Os rociaré, dice el Señor, con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. La gran necesidad de todo cristiano, pero especialmente la gran necesidad de cada esposo, es la de renovar su corazón. ¿Por qué fueron ustedes a la vida matrimonial? Porque se sintieron enamorados. Cada uno de ustedes dijo: yo me enamoré de fulano o de fulana de tal, y voy a unir mi vida a la suya, y le voy a entregar mi vida y mi persona, y voy a recibir la suya. Un matrimonio que no sea por amor no tiene razón de ser. Y el amor en ustedes ha sido tan profundo que les ha permitido superar muchas dificultades. Muchos de ustedes llevan ya años y años de casados y todavía permanecen unidos a pesar del ambiente que los rodea. Eso habla de un amor profundo.
Pero ese amor sin duda necesita renovarse. Y es lo que el Señor quiere hacer especialmente a lo largo de estos días. Las figuras que emplea la palabra de Dios en este texto son muy dicientes. Habla del cambio de un corazón de piedra por un corazón de carne. Ustedes habrán observado cómo muchas veces la vida afectiva se va endureciendo. Cada día es más fría. Cada día faltan más las manifestaciones de cariño. Cada vez hay más dureza, la de la piedra, en las expresiones, en las mismas miradas, en las actitudes. A veces el odio va desplazando al amor y empieza a apoderarse del corazón. Y toda parte del corazón que toque el odio la va petrificando, queda petrificada, se vuelve de piedra. Y uno a veces sufre al ver tanta dureza en muchos hogares, donde no hay una sonrisa, donde no hay un cariño, donde no hay una manifestación de afecto, donde solamente hay frialdad y a veces dureza de actitudes, de palabras, de gestos, etc. El egoísmo se va apoderando de la persona y el egoísta no piensa sino en su comodidad. El egoísta no piensa en los demás. La palabra egoísta viene de ego, que traduce yo. Es la persona que solamente desea su bienestar, le interesa lo suyo y ya no piensa en los demás. Cuando hay amor, se busca ante todo el bien del ser amado. Y en los hogares se encuentra felicidad auténtica cuando el esposo la busca al hacer feliz a su esposa y viceversa. El egoísmo nunca da felicidad. Puede brindar satisfacciones pasajeras. Recuerden siempre para su vida matrimonial las palabras que según San Pablo pronunció el Señor y que no están en el Evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Por qué tantas esposas se sienten decepcionadas en la vida matrimonial? Porque pensaron solamente en lo que iban a recibir. Y cuando ven la frustración, cuando no reciben todo lo que esperaban, entonces se sienten decepcionadas, desilusionadas, frustradas. ¿Por qué tantos esposos no son felices en la vida matrimonial? Porque quieren únicamente recibir beneficios allí. Este placer, aquella comodidad, esta ventaja. La alegría no se encuentra en recibir ante todo, sino en dar. Y la alegría plena la encuentra el esposo que se da y la esposa que se da. No únicamente el esposo que da, ni la esposa que da. El esposo que se da y la esposa que se da. Más alegría en dar que en recibir. Y qué cambio tan grande el que necesita generalmente cada pareja. Cambio de corazón. Pero un cambio de corazón que no puede realizar sino el Espíritu del Señor. En esto seamos muy claros. Ustedes pueden advertir tal vez esta necesidad y pueden inclusive decir, voy a cambiar. No se ilusionen, ustedes solos no cambiarán. Digan al contrario, voy a pedirle al Espíritu del Señor que me cambie. Que cambie mi corazón de piedra por el corazón de carne. Que cambie esas actitudes que han ido destruyendo el amor por actitudes que enciendan de nuevo el amor. Yo he visto tantos cambios en muchas parejas en esta renovación espiritual carismática.
He visto verdaderas renovaciones familiares, porque las personas, la del esposo y la de la esposa, se abrieron al cambio, a la acción del Espíritu del Señor, a su renovación, que se llama precisamente renovación espiritual, porque es realizada por el Espíritu Santo. Todo puede cambiar. Pero hay otro aspecto muy importante en la renovación personal, y es el cambio de la mentalidad, de los criterios. Precisamente en esa carta a los Efesios que leímos al comienzo, decía que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, revestir el espíritu de nuestra mente. En otro lugar dice San Pablo, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. La renovación tiene que llegar a los criterios, no puede quedarse en los sentimientos y en la parte afectiva. Tiene que ir más hondo todavía, a la renovación de los criterios. Cuando ustedes se detengan en oración, bajo la luz del Espíritu Santo, a revisar sus criterios, a la luz de la palabra del Señor, encontrarán que muchos de ellos son criterios mundanos, criterios paganos, criterios carnales, criterios contrarios a los de Cristo. Yo quiero proponerles, no para hoy porque no tendrán tiempo, sino para cuando regresen después a sus hogares, que se detengan juntos, los esposos, marido y mujer, a meditar en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y después de profundizar en lo que allí dice el Señor como norma de conducta, revisen la suya, su modo de actuar, para ver si los criterios que tienen para obrar son los del Señor o son los criterios mundanos. Yo quiero solamente leerles este parrafito que puede servirles como tema de reflexión. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esto está en el versículo 38 del capítulo 5. Pues yo os digo que no resistáis al malvado, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida da, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Yo les ruego que después ustedes se detengan de una manera muy seria y después de pedir la luz del Espíritu Santo para ver cuál criterio tienen ustedes frente a las ofensas de los demás. Si es el del desquite, el ojo por ojo y diente por diente, el de insulto por insulto y mala cara por mala cara y rechazo por rechazo, o es el del Evangelio no resistir al malvado, no pleitear, poner la mejilla derecha o la izquierda cuando sea bofeteada la otra, no poner pleito con el otro, dar al que pida, prestar algo al otro, condescender, ceder. Este solo punto, por ejemplo, sería importantísimo. Cuando uno encuentra la crisis de un hogar, ve cómo en el fondo no hay sino la aplicación del criterio pagano, ojo por ojo y diente por diente.
Y yo oigo con tanta frecuencia, ¿cómo voy a perdonarle yo a mi esposo la que me hizo? ¿Cómo voy a perdonarle yo a mi mujer la que me hizo? El desquite. El Señor dice después, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Perdonar de corazón al enemigo. Y uno se encuentra con esposos o esposas que dicen, yo nunca le perdonaré. Es que no soy capaz de perdonarle. Y entonces viene una actitud cada vez más agria. El abismo cada vez va siendo más grande, el que separa a los esposos. En todos los campos, si la exposición fuera sobre ese punto, criterios cristianos y criterios paganos, necesitaríamos muchas horas para exponer ese tema a la luz del Evangelio. Pero ahí tenemos un ejemplo muy claro. Hay que renovar la mentalidad. Yo me asusto cuando muchas veces a la luz de la palabra de Dios examino mis criterios y encuentro, Dios mío, pero esto no es evangélico. Y lo ve uno después de muchos años. ¿Por qué está la fuerza del ambiente? Influye en uno tanto lo que oyó aún de niño, que es muy difícil después admitir en su vida los criterios del Señor, los criterios del Evangelio. Hay que renovar entonces los sentimientos, hay que renovar todo el mundo afectivo, hay que renovar los criterios, hay que renovar las actitudes que son fruto de esos criterios. Es mucho lo que necesitamos cambiar nosotros. El apóstol nos habló en su carta a los Efesios del hombre nuevo, o sea, de una persona renovada en toda su integridad, renovada en su vida privada, renovada en su proyección social y familiar. Y yo les propondría también como tema hoy de reflexión un punto que es importantísimo, la renovación de la vida de oración. Aquí seguramente hay personas que tienen un gran aprecio por la oración, que oran intensamente aun cuando tengan sus épocas de mayor o menor fervor. Es tan natural encontrar altibajos en la vida de cada persona, pero también creo que puede haber parejas en las cuales la oración ya no cuente nada o cuente muy poco. Y en esto quiero ser muy sincero. Yo no creo en renovación de una persona que no entre en un clima de profunda oración. Y no creo después en la renovación de una pareja que como pareja no empiece a orar profundamente. Y no creo en la renovación de una familia que no viva en clima de oración. Aquí, como estamos hablando de la renovación personal, hay que hablar entonces de la oración personal. Ustedes no pueden contentarse con ir a la Santa Misa el domingo. No pueden contentarse tampoco con ir a un grupo de oración. La Eucaristía es lo primero y el grupo de oración es muy importante. Pero tienen que llegar a lo que es irreemplazable, la oración personal. Ponerse como personas delante del Señor. Hablar de tú a tú con el Señor. Abrirle el corazón, lo íntimo, al Señor. Hay muchas cosas que uno no puede manifestar ni siquiera en un grupo de oración. Hay muchas cosas que uno no puede manifestar en una Eucaristía. Es la situación íntima, profunda de cada persona que va cambiando también todos los días, la que hay que abrirle al Señor. Hay una frase muy bonita en el libro de Samuel, cuando aquella mujer llamada Ana empieza a manifestarle al Señor
toda la angustia y el dolor que hay en su corazón. Ella no ha recibido sino oprobios en el hogar, está agobiada por el dolor y empieza a contarle al Señor lo que siente. El sumo sacerdote Elí, al verla, se imagina que está borracha. Esta mujer está moviendo los labios, está hablando su corazón. Y cuando este sumo sacerdote no oye nada, sino que ve únicamente unos labios que se mueven, dice: esta está embriagada, y se acerca para corregirla. Él es el guardián del templo y no puede permitir que una mujer borracha esté allí. Pero cuando él le dice a esta mujer lo que piensa de ella, le da una respuesta maravillosa. Él le ha preguntado por qué embriagada está delante del Señor. Yo no estoy embriagada, le dice. Lo que hago es desahogarme delante del Señor. Qué palabra tan preciosa. Desahogarse delante del Señor. Ella se estaba ahogando por el sufrimiento y sale a flote, se desahoga, porque habla al Señor. Tal vez no era capaz ni de decirle a su esposo lo que estaba sintiendo en su interior. No era capaz de compartir con una vecina lo que estaba sintiendo, pero lo hace con el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que volvió otra a su casa. La mujer agobiada, la mujer triste, la mujer sin esperanza vuelve alegre a su casa, porque se desahogó delante del Señor. No dejen la oración ningún día, pero oración como encuentro personal con el Señor para decirle: oh, muchas gracias por este beneficio que me concediste hoy, o ayúdame en esta dificultad que tengo, o mira que estoy sin esperanza, que me estoy ahogando. Decirle la situación en que nos encontremos. No pensemos que al Señor únicamente se puede dirigir uno para decirle cosas bonitas, no. Nos vamos a dirigir a Él para decirle lo que hay en nosotros. Tenemos una lucha, tenemos un problema, tenemos una dificultad. Contémoselo todo al Señor. Es el único a quien podemos hablar sin temor. El único que siempre nos va a escuchar con paz, con bondad. El que nunca nos va a decir esto o aquello duro, no. Él es la bondad. Qué distinto es el Señor a nosotros. Es el Señor. Yo creo que si no empezamos por esta renovación de nuestra oración personal, nunca llegaremos a tener una renovación profunda. Hay que empezar por esto. Hay que encontrar a un Señor que no está lejos, sino que está a nuestro lado y está dentro de nosotros. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y pudiéramos preguntar, ¿no sabéis que Dios es el gran amigo de cada uno de nosotros, que es el amigo divino? ¿No sabéis acaso que ese Dios es nuestro Padre, que siempre quiere oír a sus hijos? ¿No sabéis que ese Espíritu Santo que mora en vosotros quiere hablaros y quiere oíros, quiere conduciros, consolaros, fortaleceros? ¿No sabéis lo que es el Señor? Y claro que no sabemos lo que es el Señor. Una renovación personal profunda es la que necesitamos y la que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y como todos somos volubles, todos, y como todos tenemos épocas difíciles, puede ser que después de una etapa de fervor, de fidelidad, de generosidad, caigamos en una de infidelidad, de flojera, etc. En esos momentos no nos apartemos del Señor, sino
volvamos nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. En esos momentos es cuando más debemos orar. Hay gente que deja la oración cuando entra en una etapa difícil. Es entonces cuando hay que orar más. Porque tenemos más necesidad de la fuerza, de la luz, de la acción del Señor. Tengan la seguridad de que el Señor los trajo no para que oigan unas conferencias o para que tomen parte en unos cantos. Los trajo para algo más profundo, para renovarlos personalmente. Ábranse, eso sí, a la acción del Espíritu Santo. Llámenlo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Renovador. Y renueva mis sentimientos y cambia mi corazón de piedra por el corazón de carne. Y dame los criterios de Jesús, los que aparecen en el Evangelio, y haz de mí la persona nueva, el hombre nuevo, la mujer nueva. Renuévanos, Señor, personalmente. Es la súplica que debemos hacerle con gran fervor en estos días. Vamos ahora a hacer una tarea que es muy importante, en la cual van a trabajar hasta las 10:30. Hemos querido dejar un rato para esto a fin de que el trabajo se haga con mucha reflexión, con mucho cuidado. Son 3 preguntas que tienen la bondad de escribirlas para que cada uno, se van a ir por parejas, se llevan sus 2 asienticos y después los traen, eso sí, los vuelven a traer al lugar en donde estaban. Y cada uno las va a contestar primero. Primero oren los 2 delante del Señor y luego intercambien, comenten las respuestas de cada uno. La primera pregunta es esta: ¿qué criterio pagano hay en mi vida? ¿Qué criterio? O sea, ¿qué concepto, qué afirmación hay, qué criterio pagano hay en mí en este momento? Me va a escribir cada uno lo de él, no lo del otro. No me pongan a pensar en el criterio pagano del marido o de la señora, no. La señora en su criterio pagano y el marido en su criterio pagano. Segundo, ¿cuál actitud de mi conducta es más contraria al Evangelio? Ya no es criterio, sino actitud, modo de proceder, de actuar. ¿Cuál actitud en mi conducta es más contraria al Evangelio? Vamos a ser en esos sinceros, humildes. Ahora no vamos a decir que no tenemos ninguno, o que tenemos que ir a pedir ayuda para que nos iluminen a ver qué mundano o pagano hay en nosotros. Y la tercera, esta sí es muy fácil. ¿Cuál es la mejor cualidad que veo en mi esposo o en mi esposa? Y con eso van a gozar mucho los maridos y mucho las señoras cuando después se las lean. ¿Cuál es la mejor cualidad que veo en mi esposo o en mi esposa? Ahora tampoco digan que tienen que ir a buscar a los hijos para que les ayuden a descubrir la cualidad de la esposa o del esposo. Estamos entonces ya con las 3 preguntas listas.